Bienvenidos a mi canal, Misiones de Ciencia Ficción. Solo para amigos. Sus comentarios me ayudarán a escribir historias que les gusten. La improvisada cuchilla se deslizó entre las placas de la armadura con un crujido repugnante. Sangre azul salpicó mi rostro mientras los ojos amarillos de la guerrera se abrían de par en par, incrédulos. No había esperado que un prisionero humano, medio muerto de hambre y malherido, encontrara la debilidad oculta en su supuestamente impenetrable traje de combate. Imposible, jadeó, su lanza cayendo con estrépito al suelo de la arena. La multitud de espectadores alienígenas rugió. Algunos en aprobación, otros indignados. Miles de rostros Varg se contrajeron con emociones encontradas mientras su campeona, Sinaar, caía sobre una rodilla ante mí. Cal Martán, un soldado de la coalición capturado que esperaban ver morir para su entretenimiento. Podría acabar con ella. Una estocada más terminaría lo que había empezado. Mi arma improvisada, apenas un trozo de metal afilado unido a una empuñadura de alambre retorcido, se detuvo en su garganta. Sus ojos se encontraron con los míos, desafiantes incluso en la derrota. Di un paso atrás y arrojé mi cuchilla a sus pies. La arena quedó en silencio. 13 días antes, me habían capturado durante una emboscada en el puesto de avanzada Sigma. 13 días de interrogatorios, palizas y hambre. Me habían arrojado a sus juegos de gladiadores, esperando una muerte rápida. Primero contra una bestia Morlock de 3 cabezas, a la que de alguna manera logré matar, y ahora contra su mejor guerrera. Pero no me convertiría en lo que ellos querían. Un asesino para el espectáculo. Termina de una vez, siseó Sinaar entre dientes, su orgullo claramente más herido que su cuerpo. No, respondí, lo suficientemente alto como para que me oyeran los espectadores más cercanos. Soy un soldado, no un carnicero. El señor Supremo Varg se levantó de su palco, su enorme figura dominando a su séquito. Su voz retumbó por toda la arena. El humano muestra piedad, o quizás cobardía. Llévenlo de vuelta a su celda. Mañana se enfrentará a las serpientes del vacío. Los guardias me rodearon, con sus picanas eléctricas listas. Mientras me sacaban de la arena, eché un último vistazo a Sinaar. Algo indescifrable cruzó sus rasgos alienígenas. Confusión, rabia, o quizás algo completamente diferente. Descubriría que era antes de lo que esperaba. La puerta de la celda se abrió sin previo aviso. Me preparé para los guardias, para más tortura antes de la muerte segura de mañana. En su lugar, Sinaar entró, con el costado herido vendado y su postura rígida por el dolor persistente. Deberías estar muerta, dije, levantándome de mi catre. Igual que tú, respondió, arrojando una mochila a mis pies. Provisiones, armas, un mapa de los pasajes subterráneos. La miré, desconfiado. ¿Por qué? Me perdonaste la vida cuando la victoria era tuya. Su voz no tenía calidez, pero el desprecio de nuestro encuentro en la arena había desaparecido. El honor exige que devuelva la deuda, ayudándote a escapar, dándote una oportunidad de luchar. Miró hacia el pasillo. Las serpientes del vacío no son un espectáculo de arena. Son armas biológicas. Nadie sobrevive a ellas. ¿Y si rechazo tu ayuda? Sus ojos amarillos se entrecerraron. Entonces mueres en esa arena mañana, y considero mi deuda pagada de todos modos. Agarré la mochila. Guía el camino. Nos movimos por túneles de servicio bajo el complejo de la arena, evitando las patrullas de guardias gracias al profundo conocimiento de Sinaar sobre sus rotaciones. Una alarma sonó a lo lejos. Alguien había descubierto mi celda vacía. Bloquearán el perímetro, dijo Sinaar, acelerando el paso a pesar de su herida. ¿Por qué arriesgarte así?, pregunté mientras descendíamos por un pozo de mantenimiento. Tu gente te ejecutará como traidora. Ya estoy deshonrada, respondió con frialdad. Derrotada por un prisionero humano usando un arma de chatarra. Mi estatus ya era complicado incluso antes de nuestro encuentro. Llegamos a un túnel de drenaje que desembocaba en lo que Sinaar llamó el río de cristales, una vía fluvial cáustica que disolvería la carne al contacto. Hay un puente de mantenimiento a medio kilómetro río abajo,
explicó. Rara vez se usa, seguridad mínima. Mientras seguíamos el túnel, el sonido de la persecución crecía detrás de nosotros. Las pesadas pisadas de los soldados varga-corazados y el característico chasquido de sus sabuesos de guerra. Han desplegado bestias rastreadoras, dijo Sinahar con gravedad, revisando las primitivas armas que había traído. Una cuchilla corta y lo que parecía ser una especie de lanzador de proyectiles. No podemos dejarlos atrás. Entonces luchamos, respondí, desenvainando el cuchillo que me había dado. Ella negó con la cabeza. Son demasiados. Pero podemos ralentizarlos. Sacó un pequeño dispositivo de su cinturón, lo activó y lo encajó en una grieta en la pared del túnel. Disruptor sónico, explicó mientras seguíamos corriendo. Confundirá a los sabuesos temporalmente. El túnel se ensanchó, abriéndose a una estrecha cornisa que daba al río de cristales. El líquido de abajo no era agua, sino algo más viscoso, brillando con una luminiscencia azul antinatural que proyectaba sombras espeluznantes en las paredes de la caverna. El puente que Sinahar había mencionado era visible a lo lejos, una estructura esquelética que cruzaba el flujo mortal, pero entre nosotros y él había 2 centinelas Varg, alertas y fuertemente armados. Han anticipado esta ruta de escape, susurré. Sinahar asintió con gravedad. Necesitamos una distracción. Antes de que pudiéramos formular un plan, el disruptor sónico detonó detrás de nosotros. No con el pulso desorientador esperado, sino con una explosión real que sacudió el túnel. Rocas y escombros cayeron en cascada desde el techo. Se suponía que eso no debía pasar, siseó Sinahar, con los ojos muy abiertos. Los guardias del puente se giraron hacia la conmoción, levantando sus armas. En medio del caos, una sección de la cornisa bajo nuestros pies cedió. Sentí como la piedra se desmoronaba, y luego nada más que aire mientras caíamos en picado hacia el río cáustico. La mano de Sinahar se disparó y agarró mi brazo. Su otra mano se aferró a una roca saliente, deteniendo nuestra caída con un tirón que casi me disloca el hombro. Colgábamos precariamente, con el líquido mortal a pocos metros por debajo. Trepa, ordenó entre dientes, su costado herido claramente gritando de dolor al soportar mi peso. Busqué un punto de apoyo en la pared de roca, encontrando una estrecha repisa que me permitió quitarle mi peso de encima. Juntos, nos desplazamos lateralmente por el acantilado, alejándonos de los guardias confundidos que ahora se enfrentaban al derrumbe del túnel y a los sabuesos de guerra que se acercaban. El camino alternativo nos llevó a una escalera de mantenimiento que descendía a un nivel inferior del sistema de drenaje. Caímos en una oscuridad casi total. La única luz provenía de hongos bioluminiscentes que se adherían a las húmedas paredes. ¿Y ahora qué?, pregunté, luchando por recuperar el aliento. Sinahar consultó su mapa mental. Hay una escotilla de salida de emergencia que lleva a la superficie, 3 niveles más abajo. Si llegamos antes de que la bloqueen. Un aullido resonó por los túneles, inhumano, escalofriante. ¿Qué ha sido eso?, susurré. Serpiente del vacío, respondió Sinahar, su voz tensa con una emoción que no le había oído antes. Miedo. Han liberado una en el sistema de drenaje para cazarnos. Pensé que las guardaban para la arena. Tiempos desesperados. Revisó sus armas. Tenemos que movernos. Ya. Navegamos por los laberínticos túneles casi corriendo. Cada intersección traía un momento de duda mientras Sinahar recordaba el camino correcto. Los aullidos se hicieron más cercanos, acompañados por el sonido de algo masivo moviéndose a través de las tuberías de drenaje. Un ruido húmedo y deslizante que me erizó el vello de la nuca. ¡Ahí! Sinahar señaló una pesada escotilla de metal en el techo de una cámara de conexión que llevaba a la superficie. Mientras cruzábamos la cámara, una reja en la pared del fondo estalló hacia adentro. Por la abertura apareció una criatura de pesadilla, serpentina, pero con múltiples apéndices que terminaban en garras ganchudas. Su cabeza no tenía ojos. En su lugar, presentaba una boca circular rodeada de hileras concéntricas de dientes. La piel pálida y translúcida revelaba órganos internos que palpitaban con la misma luminiscencia azul que el río de arriba. No la mires directamente, advirtió Sinahar,
levantando su arma de proyectiles. Su piel segrega una neurotoxina que afecta al nervio óptico. Solo visión periférica. La serpiente del vacío se irguió, emitiendo ese mismo aullido escalofriante. Sinahar disparó una especie de proyectil con púas que se incrustó en la carne de la criatura. Esta chilló, retorciéndose salvajemente. «La escotilla», gritó ella, disparando de nuevo. Corrí hacia la salida, saltando para agarrar la manija y tirando de ella con todas mis fuerzas. Se resistió, y luego cedió con un gemido metálico. El aire fresco entró a raudales cuando la escotilla se abrió. Detrás de mí, Sinahar gritó. Me di la vuelta y vi la cola de la serpiente enroscarse en su pierna, derribándola. Disparó repetidamente contra su cuerpo, y un icor oscuro brotó de las heridas, pero la arrastraba hacia esa terrible boca. Sin pensarlo, salté de nuevo hacia abajo, con el cuchillo que Sinahar me había proporcionado en la mano. Evitando el contacto visual directo, clavé la hoja en lo que esperaba que fuera un punto vulnerable, la unión de su cabeza con el cuerpo. La criatura convulsionó violentamente. Su agarre sobre Sinahar se aflojó lo suficiente como para que ella pudiera liberarse. Retrocedió rápidamente, disparando su último proyectil directamente a la boca del monstruo mientras éste se abalanzaba de nuevo. El efecto fue catastrófico. La cabeza de la serpiente explotó en una lluvia de fluido cáustico. Un poco me salpicó el brazo, quemando instantáneamente la tela hasta la piel. «Vamos». Sinahar me empujó hacia la escotilla, siguiéndome de cerca. Salimos a la superficie de Bellar Prime, un mundo que solo había vislumbrado durante mi captura. 2 lunas gemelas colgaban en un cielo índigo, arrojando suficiente luz para revelar un paisaje árido de formaciones rocosas irregulares y vegetación de retorcidas hojas azules. A lo lejos se alzaba la imponente silueta de la ciudadela Varg, una estructura masiva que combinaba elementos de fortaleza y templo. Las sirenas de alarma aullaban desde sus torres y los reflectores barrían el perímetro. «Tenemos que superar el perímetro de defensa exterior antes de que movilicen unidades terrestres», dijo Sinahar, moviéndose ya hacia una cresta de rocas oscuras. «¿Todavía vienes conmigo?», pregunté, sorprendido. «Mi deuda de honor no estará saldada hasta que estés verdaderamente libre», respondió sin mirar atrás. «Además, ya no puedo volver con mi gente». La seguí a través del duro terreno, consciente de que mi liberación le había costado todo. La comprensión era incómoda. Esta alienígena que había sido mi enemiga ahora estaba sacrificando su futuro por el mío. «Hay un antiguo puesto minero más allá de estas tierras baldías», explicó mientras nos refugiábamos momentáneamente detrás de una formación rocosa, a veces utilizado por contrabandistas. «Si tenemos suerte, podríamos encontrar transporte allí». «¿Y si no tenemos suerte?». Sus ojos amarillos brillaron a la luz de la luna. «Entonces continuaremos a pie hasta llegar a los territorios neutrales, o moriremos en el intento». El zumbido lejano de motores reveló el despliegue de deslizadores de guerra, vehículos flotantes de alta velocidad utilizados para reconocimiento y persecución. «Están barriendo con un patrón de búsqueda estándar», observó Sinahar. «Necesitamos un terreno que confunda sus sensores». Nos guió hacia lo que parecía ser un bosque de formaciones cristalinas, altas agujas que brillaban a la luz de la luna. Al entrar en medio de ellas, comprendí su ventaja. Las estructuras de cristal refractaban y dispersaban las firmas de energía, creando un campo de interferencia natural que dejaría los sensores casi inútiles. «El bosque de cristal», explicó Sinahar. «Las formaciones conducen y amplifican el sonido. El silencio absoluto es esencial». Nos movimos con un cuidado exagerado. Cada paso se daba deliberadamente para evitar hacer ruido. Las agujas de cristal zumbaban débilmente a nuestro paso, como si respondieran a nuestra presencia. Un deslizador pasó por encima, su reflector penetrando entre las torres de cristal. Nos quedamos inmóviles, apretados contra una gran formación. La luz pasó de largo, luego regresó, deteniéndose. Habían visto algo. Sinahar me hizo una seña para que me quedara quieto. De su cinturón, sacó lo que parecía un pequeño fragmento de cristal. Con una puntería precisa, lo lanzó lejos a nuestra derecha.
Cuando golpeó una formación lejana, el bosque de cristal respondió. Una cascada de tonos resonantes se extendió desde el punto de impacto. El reflector se giró inmediatamente hacia la perturbación. Aprovechamos la distracción para adentrarnos más en el bosque. Detrás de nosotros, los soldados Varg se desplegaron desde el deslizador. Sus órdenes se escuchaban claramente a través de los cristales que amplificaban el sonido. Sepárense. Encuéntrenlos. El Señor Supremo quiere al humano vivo. La traidora debe ser ejecutada en el acto. La expresión de Sinahar permaneció estoica, pero vi su mano apretar la cuchilla. Continuamos a través del laberinto de cristal, cada formación más grande que la anterior. En el corazón del bosque se alzaba una enorme aguja central que empequeñecía a todas las demás, fácilmente de 100 metros de altura y brillando con una luz azul interna que pulsaba como un latido. El cristal madre, susurró Sinahar con una inesperada reverencia. Sagrado para mi pueblo. Se dice que contiene la sabiduría colectiva de nuestros ancestros. ¿Nos seguirán hasta aquí?, pregunté, notando su cambio de actitud. Solo los más valientes o los más desesperados se atreverían, respondió. Se dice que el cristal juzga a quienes se acercan y no son dignos. Superstición. Sus ojos se entrecerraron. Muchos que entraron en esta cámara central nunca regresaron. Los que lo hicieron, estaban cambiados. Antes de que pudiera preguntar más, se acercaron voces desde múltiples direcciones. Los grupos de búsqueda estaban convergiendo en la cámara central. Evidentemente, las supersticiones quedaban a un lado en su persecución. No hay salida, murmuré, escaneando el espacio abierto alrededor del cristal madre. No había cobertura, ningún lugar donde esconderse. Sinahar miró el enorme cristal, y luego a mí. Hay una manera. Señaló una estrecha fisura en la base del cristal. ¿Dentro? Dentro del cristal, pregunté con incredulidad. Una cavidad interior. Algunos creen que conduce a cámaras subterráneas. Ella ya se estaba moviendo hacia allí. No tenemos elección. La fisura era apenas lo suficientemente ancha como para pasar. Sinahar entró primero, su esbelta figura deslizándose con relativa facilidad. Yo la seguí con más dificultad, los ásperos bordes del cristal rasgando mi ya maltrecho uniforme. El interior fue inesperado. En lugar de una pequeña cavidad, nos encontramos en una vasta cámara dentro del cristal. Las paredes brillaban con la misma luminiscencia azul, proporcionando una amplia luz. El suelo era liso, como si hubiera sido desgastado por innumerables pies a lo largo de milenios. Lo más sorprendente eran las marcas, intrincados patrones tallados en cada superficie, formando lo que parecían ser mapas estelares, ecuaciones matemáticas y un lenguaje escrito diferente a cualquiera que hubiera visto. ¿Qué es este lugar?, exhalé, olvidando momentáneamente a nuestros perseguidores. Sinahar trazó uno de los patrones con su dedo. El Salón de la Memoria. Pensé que era solo una leyenda. Nuestra historia habla de él como el lugar donde los primeros enseñaron a nuestros ancestros. Los primeros. Aquellos que vinieron antes. La raza original que viajaba por el espacio. Se adentró más en la cámara, siguiendo un patrón específico en el suelo. Estas marcas coinciden con fragmentos encontrados en nuestros templos más antiguos. Afuera, podíamos oír a los grupos de búsqueda llegar al claro central. Se gritaban órdenes, se preparaban las armas. Encontrarán la entrada, dije, la tensión regresando. Sinahar asintió, continuando su seguimiento del patrón por el suelo de la cámara. Por eso necesitamos encontrar la salida. Las leyendas hablan de túneles que conducen más allá del bosque. El patrón llevaba a una plataforma circular en el centro de la cámara. Cuando Sinahar pisó sobre ella, el brillo azul se intensificó y las marcas a nuestro alrededor comenzaron a pulsar con luz. Una voz habló, no en voz alta, sino directamente en mi mente. Por la expresión de sorpresa de Sinahar, ella también la escuchó. Identifíquense, viajeros. La voz no era ni masculina ni femenina, y portaba el peso de eones. Soy Sinahar de los Varg, respondió en voz alta, su tono formal. Este es Kalmartán, de la coalición humana. Enemigos,
según sus pensamientos superficiales. Y sin embargo, huyen juntos. Curioso. Buscamos paso a través de los túneles, dijo Sinahar, manteniendo la compostura a pesar de la extraña situación. Los túneles no son para aquellos que perpetúan ciclos de violencia. Vienen de la batalla. Portan armas. Han matado. Di un paso adelante. Estamos tratando de romper ese ciclo. Le perdoné la vida en combate. Ella arriesgó todo para liberarme del cautiverio. La presencia pareció considerar esto. Las acciones individuales importan, pero existen dentro de patrones más grandes. Sus especies luchan entre sí, destruyendo lo que no pueden comprender. Afuera, los sonidos del grupo de búsqueda se acercaban. Habían encontrado la fisura. No tenemos tiempo para debates filosóficos, dije con urgencia. O nos ayudan o no, pero decidan rápido. El tiempo fluye de manera diferente aquí, humano. Sus perseguidores no los alcanzarán antes de que concluyamos nuestro intercambio. Sinahar me lanzó una mirada de advertencia, luego se dirigió de nuevo a la presencia. ¿Qué quieren que hagamos para demostrar nuestra valía? Compartan la verdad. No la verdad que cuentan a otros, sino la verdad que se ocultan a sí mismos. La cámara a nuestro alrededor cambió, los patrones brillantes se reorganizaron en nuevas configuraciones. De repente, ya no estaba de pie junto a Sinahar, sino solo en lo que parecía ser una sala de reuniones de la coalición. Una pantalla holográfica mostraba el puesto de avanzada Sigma, la misma estación donde me habían capturado. Alrededor de la mesa estaban sentados mis antiguos oficiales al mando, discutiendo una operación con una frialdad clínica. El proyecto Stellaris sigue siendo nuestra máxima prioridad, decía el coronel Hansen. Los Varg nunca deben descubrir su existencia o propósito. El puesto de avanzada está comprometido, respondió otro oficial. La inteligencia indica que una fuerza de ataque Varg se está posicionando. Entonces necesitamos una distracción, decidió Hansen. Desplieguen al escuadrón de Martán al perímetro exterior. Nos darán tiempo para evacuar al personal y los materiales del proyecto. Se me heló la sangre al comprenderlo. Mi captura no había sido mala suerte. Me habían posicionado deliberadamente como un sacrificio. Todo mi escuadrón fue enviado a morir para que un proyecto secreto pudiera ser protegido. La escena volvió a cambiar. Ahora veía a Sinahar de pie ante el alto mando Varg, recibiendo sus propias órdenes. Los humanos han descubierto algo de gran valor en el borde exterior, decía un anciano Varg. Algo relacionado con los primeros. Dirigirás el asalto a su puesto de avanzada. Mis guerreros están listos, respondió Sinahar con una reverencia formal. Me malinterpretas, continuó el anciano. Esta no es una operación militar convencional. Debes crear un espectáculo, una distracción, mientras nuestros equipos de especialistas se infiltran desde otro vector. Una misión suicida, dijo Sinahar con frialdad. Un sacrificio necesario para el imperio. El tono del anciano no admitía discusión. Tus recientes preguntas sobre nuestras estrategias de campaña no han pasado desapercibidas. Considera esto una oportunidad para reafirmar tu lealtad. La visión se desvaneció y volvimos a estar en la cámara de cristal, uno frente al otro. En los ojos de Sinahar, vi el mismo reconocimiento atónito que debía ser visible en los míos. Nos usaron, dije en voz baja. A ambos lados. Como peones en un juego más grande, coincidió ella, su voz tensa por una ira contenida. Ahora ven la verdad, observó la presencia. La pregunta sigue siendo, ¿qué harán con ella? Antes de que pudiéramos responder, la pared de la cámara cerca de la fisura de entrada explotó hacia adentro. A través de la brecha entraron soldados Varg con pesadas armaduras de asalto, con las armas apuntándonos. Ríndete, traidora, ordenó su comandante, dirigiéndose a Sinahar. El humano debe ser capturado vivo por orden del Señor Supremo. Sinahar se movió sutilmente, posicionándose entre los soldados y yo. Para que pueda ser ejecutada públicamente como ejemplo, dijo con calma. Y él pueda ser interrogado sobre el proyecto Stellaris. La expresión del comandante reveló su sorpresa ante su conocimiento. No nos llevarán a ninguno de los dos, continuó Sinahar,
su mano cerrándose sobre su cuchilla. Me tensé, listo para lo que seguramente sería nuestra batalla final. Estábamos superados en número, en armas, y sin ningún lugar a donde huir. La luz azul dentro de la cámara se intensificó de repente, cegadora en su brillo. Los patrones en el suelo comenzaron a moverse, fluyendo como líquido hacia los soldados Varg. Cuando la luz los tocó, se quedaron congelados. Armas a medio levantar, expresiones atrapadas en la confusión. La violencia dentro del salón de la memoria no está permitida, declaró la presencia con algo parecido a la decepción. He suspendido su percepción temporal momentáneamente. Deben decidir su camino ahora. El suelo de la cámara detrás de nosotros comenzó a retroceder, revelando una escalera que descendía a la oscuridad. Los túneles que buscan, explicó la presencia, los llevarán más allá del bosque, más allá del alcance de aquellos que los usarían como herramientas. Sinahar dudó, mirando de los soldados congelados a la escalera. ¿Y ellos? Cuando se hayan ido, reanudarán su percepción normal sin recordar su presencia aquí. Este encuentro se convertirá para ellos en un sueño, olvidado al despertar. ¿Y tú? Pregunté. ¿Qué ganas ayudándonos? Esperanza, quizás. Sus especies tienen un potencial más allá de los patrones de violencia que expresan actualmente. A veces, para romper un patrón, es necesario eliminar elementos clave de él. Sinahar tomó su decisión primero, moviéndose hacia la escalera. Gracias, dijo formalmente, inclinándose ante el aire vacío. La seguí, pero me detuve al principio de las escaleras. Este proyecto Stellaris, y lo que sea que los Varg estén buscando, ¿están conectados con ustedes? Con los primeros. La presencia guardó silencio por un momento. Todas las cosas están conectadas. Algunas conexiones deben permanecer latentes hasta que la comprensión madure. Vayan ahora. El camino por delante es largo. Descendimos a la oscuridad. La luz azul se desvaneció detrás de nosotros. Las escaleras parecían no tener fin, descendiendo en espiral hacia las profundidades del planeta. ¿Qué crees que fue eso? Pregunté cuando estuvimos lo suficientemente lejos de la cámara. No qué, sino quién, corrigió Sinahar. Creo que hablamos con uno de los primeros, o un eco de su conciencia preservada dentro del cristal y estos túneles. ¿A dónde llevan? Si las leyendas son ciertas, conectan todos los lugares sagrados de nuestro mundo. Algunos dicen que se extienden más allá, a otros mundos por completo. Eso parecía imposible. Sin embargo, después de lo que acabábamos de experimentar, era reacio a descartar cualquier cosa como un simple mito. Continuamos descendiendo durante lo que parecieron horas. La escalera finalmente se niveló en un túnel horizontal. Las paredes aquí eran diferentes. No de cristal, sino de algún material oscuro y liso que absorbía la luz en lugar de emitirla. Afortunadamente, Sinahar había pensado en traer una pequeña fuente de luz, cuyo haz apenas penetraba la opresiva oscuridad. ¿Crees que lo que vimos fue real? Pregunté mientras caminábamos. Esas visiones de nuestros comandantes. Sinahar guardó silencio durante varios pasos. Coincidía con lo que había empezado a sospechar. Estaba cuestionando las órdenes demasiado abiertamente. La asignación a la arena no fue solo un castigo. Fue una forma conveniente de deshacerse de mí. Y mi escuadrón fue sacrificado para proteger este proyecto Stellaris. Sea lo que sea, la traición todavía se sentía en carne viva. Una herida más profunda que cualquier lesión física. ¿Sabías algo sobre él? Este proyecto. Solo rumores. Algo que los humanos descubrieron en el borde exterior. Algo que asustó a su alto mando lo suficiente como para establecer una presencia fortificada. Llegamos a un cruce donde el túnel se dividía en 3 ramales. Sinahar examinó las marcas en las paredes, con el ceño fruncido en concentración. Decidió, señalando el pasaje de la derecha. Los símbolos indican que conduce hacia las tierras fronterizas. ¿Puedes leer este idioma? No con fluidez. Los símbolos básicos formaban parte de la educación de la casta guerrera. Marcadores de navegación, advertencias, cosas así. El túnel que eligió se ensanchó gradualmente,
El techo se elevó hasta que caminábamos por un pasaje lo suficientemente grande como para acomodar vehículos. Las paredes aquí contenían vetas cristalinas incrustadas que proporcionaban una tenue iluminación, permitiéndonos conservar nuestra fuente de luz. ¿Cuánto falta para la superficie?, pregunté, tratando de calcular cuánto tiempo habíamos estado bajo tierra. No estoy segura. Las leyendas no son específicas sobre las distancias. Un bajo estruendo sacudió el túnel. Polvo y pequeños fragmentos llovieron del techo. ¿Qué ha sido eso?, pregunté, congelándome en el sitio. Actividad sísmica, respondió Sinahar, aunque parecía insegura. Este mundo siempre ha sido geológicamente inestable. Otro temblor, más fuerte esta vez, casi nos derriba. Una grieta apareció en la pared del túnel, ensanchándose rápidamente. ¡Corre!, gritó Sinahar mientras secciones del techo comenzaban a derrumbarse. Corrimos a toda velocidad por el pasaje en desintegración, con escombros cayendo detrás de nosotros. Más adelante, el túnel se curvaba bruscamente hacia arriba, convirtiéndose en una pendiente empinada que podría llevar a la superficie. El tercer temblor fue catastrófico. El suelo se combó bajo nuestros pies, lanzándonos hacia adelante. Vi a Sinahar desaparecer por el borde de un abismo que se formó de repente, su mano extendida en un intento inútil de agarrarse. Me lancé tras ella, deslizándome sobre mi estómago hasta el borde del abismo. Por algún milagro, atrapé su muñeca mientras caía. Su peso casi me arrastra, pero me apoyé contra una roca saliente, mis músculos gritando por el esfuerzo de sostenerla. Debajo de ella no había más que oscuridad. El fondo del abismo era invisible. «Suéltame», dijo con calma, mirándome. «Sálvate». Ni hablar, gruñí, tratando de subirla. Mi agarre resbalaba, su muñeca estaba resbaladiza por el sudor. «Esto es una estupidez», argumentó, incluso mientras intentaba encontrar un punto de apoyo en la pared del abismo con sus pies. «Tu supervivencia es más importante». «¿Por qué?». «Para poder advertir a mi gente sobre un proyecto que ya conocen». Logré ganar algo de impulso, subiéndola un poco. «Para confiar en los mismos comandantes que enviaron a mi escuadrón a morir». Con un último y desesperado tirón, la subí lo suficiente como para que pudiera agarrarse al borde ella misma. Juntos nos arrastramos lejos del abismo mientras más partes del túnel se derrumbaban detrás de nosotros. Nos quedamos tumbados uno al lado del otro, jadeando, cubiertos de polvo y roca pulverizada. «Gracias», dijo Sinahar finalmente. «Eso fue inesperado». «Ya me has salvado la vida 2 veces», respondí. Parecía justo devolver el favor. Una luz tenue apareció más adelante. No el brillo azul de los cristales, sino una luz más cálida y natural que sugería que nos acercábamos a la superficie. La seguimos con cautela, saliendo finalmente al aire libre. La salida del túnel estaba oculta dentro de una formación rocosa, invisible desde la distancia. Más allá se extendía un paisaje diferente al duro terreno que rodeaba la ciudadela Varg. Colinas onduladas cubiertas de una vegetación de tonos azules con montañas visibles en el horizonte. «Las tierras fronterizas», confirmó Sinahar, orientándose por la posición de los soles ponientes. «Más allá de esas montañas se encuentra el territorio neutral». «¿A qué distancia está el puesto minero que mencionaste?». Señaló un grupo distante de estructuras enclavadas en un valle. «Allí. Un día de viaje a pie». Acampamos al abrigo de la formación rocosa, usando los suministros que Sinahar había traído para una comida escasa. Al caer la noche, el cielo alienígena se reveló en toda su gloria. 3 lunas de diferentes tamaños y un espectacular campo de estrellas diferente a las configuraciones visibles desde los mundos humanos. «Tu coalición», dijo Sinahar, rompiendo un largo silencio. «¿Qué harás ahora?». «Volver con ellos». Me quedé mirando el pequeño fuego que nos habíamos arriesgado a hacer. «No lo sé». ¿Informar de la traición a quién? Por lo que sé, toda la estructura de mando fue cómplice. «Muy parecido a mi situación», observó ella. «¿Y tú? ¿Alguna posibilidad de, no sé, demostrar tu inocencia?». Ella negó con la cabeza.
Rompí nuestra ley más sagrada al ayudar a un enemigo a escapar. Incluso si mis superiores me enviaron a morir, mis acciones siguen siendo traición según los estándares Varg. Así que, ambos somos efectivamente exiliados, concluí. Eso parece. Volvimos a quedarnos en silencio, cada uno contemplando nuestro incierto futuro. Finalmente, expresé el pensamiento que había estado creciendo desde nuestra experiencia en la cámara de cristal. ¿Y si no volvemos a ninguno de los dos bandos? Sinahar me miró fijamente. Explícate. Nuestros dos gobiernos guardan secretos, juegan con la vida de los soldados, persiguen alguna tecnología o conocimiento relacionado con estos primeros sin importar las consecuencias. ¿Y sugieres que hagamos qué en su lugar? Descubrir qué buscan realmente. Este proyecto Stellaris, o lo que sea su equivalente Varg. Descubrir la verdad sobre los primeros, sobre estos túneles, cristales y visiones. Ella consideró esto, sus rasgos alienígenas ilegibles a la luz del fuego. Propones que nos convirtamos en investigadores, espías, traficantes de información. Quizás partes neutrales. Lo que sea que encontremos, podríamos proporcionárselo a ambos bandos simultáneamente. Eliminar la ventaja que cualquiera de los dos obtendría al poseerlo en exclusiva. Un camino peligroso, observó. Nuestros dos pueblos lo verían como una traición aún mayor. Más peligroso que volver con comandantes que ya nos sacrificaron una vez. Ella inclinó la cabeza, reconociendo el argumento. Requeriría recursos, contactos, una nave eventualmente. El puesto minero podría ser un comienzo. Dijiste que los contrabandistas lo usan. Deben tener conexiones, equipo de comunicación. La expresión de Sinahar cambió sutilmente, lo más parecido a una sonrisa que le había visto. No eres lo que esperaba, Cal Martán. Podría decir lo mismo de ti, Sinahar. Mientras el fuego se extinguía, nos turnamos para hacer guardia, ninguno confiando plenamente en la aparente seguridad de nuestra posición. Cuando finalmente llegó el sueño, trajo consigo visiones de cámaras de cristal y voces antiguas hablando de patrones, ciclos y la posibilidad del cambio. El amanecer reveló el paisaje con mayor detalle. La vegetación azul era en realidad una forma de musgo que lo cubría todo, desde las rocas hasta los troncos de árboles delgados. El aire aquí era más limpio que cerca de la ciudadela, con olores desconocidos que no eran desagradables. Partimos hacia el puesto minero, moviéndonos con cautela por terreno abierto. Aunque parecía que habíamos escapado de la persecución inmediata, ninguno de los dos creía que estuviéramos realmente a salvo. Háblame del proyecto Stellaris, dijo Sinahar mientras caminábamos. ¿Qué protegían exactamente en ese puesto de avanzada? No tenía autorización para saberlo, admití. Mi escuadrón era solo seguridad. Sabíamos que involucraba xenoarqueología, el estudio de artefactos alienígenas. Habían encontrado algo en ese sector, algo lo suficientemente importante como para establecer una estación de investigación permanente. El momento coincide con nuestra inteligencia, reflexionó. Nuestros científicos detectaron lecturas de energía inusuales en esa región del espacio hace 6 ciclos lunares. El alto mando se obsesionó con investigar. Fue entonces cuando comenzó la nueva ofensiva. Coronas una colina y nos detuvimos para observar el puesto minero que se extendía abajo. Parecía en gran parte abandonado. Un conjunto de estructuras prefabricadas que mostraban signos de abandono. Se veían algunos vehículos cerca de lo que parecía una plataforma de aterrizaje, sugiriendo actividad reciente a pesar del aspecto ruinoso general. Acerquémonos con precaución, aconsejó Sinahar. Los contrabandistas no son conocidos por su hospitalidad con los extraños. Rodeamos el puesto, observando desde diferentes ángulos. Había señales de vida, un humo tenue saliendo de un edificio, huellas en el polvo alrededor de los vehículos, pero no se veían ocupantes. Demasiado tranquilo, susurré mientras nos agachábamos detrás de un contenedor oxidado. De acuerdo. La mano de Sinahar se movió hacia su única arma. Algo anda mal. Un sonido metálico resonó desde el interior de la estructura más cercana. Nos quedamos inmóviles,
escuchando atentamente. Se oyeron voces, discutiendo en un idioma que no reconocí. Sinahar se tensó. Mercenarios Krell, susurró. Trabajan para quien pague más. Actualmente, a menudo es el Imperio Varg. Buscándonos, posiblemente, o simplemente usando este lugar para sus propios fines. Necesitábamos información, suministros y, potencialmente, transporte. Evitar el puesto no era una opción viable. Necesitamos saber cuántos son y qué intenciones tienen, dije. Sinahar señaló un conducto de ventilación que conectaba con el edificio principal. Eso podría permitirnos escuchar sin ser detectados. Nos acercamos con cuidado, usando los abundantes escombros como cobertura. El conducto era estrecho pero accesible, su rejilla suelta y fácil de quitar. Siendo más pequeña, Sinahar se deslizó dentro primero. Yo la seguí con más dificultad. El espacio confinado me trajo recuerdos desagradables de los túneles de la prisión. El conducto llevaba a un cruce donde podíamos oír la conversación claramente. Mirando a través de una rendija de ventilación, pude ver a 3 Krell, humanoides reptilianos con piel escamosa y cráneos alargados. Estaban reunidos alrededor de una pantalla holográfica que mostraba lo que parecía ser un mapa estelar. No importa lo que diga el contrato, decía uno en un común con un fuerte acento. Las coordenadas cambiaron. Los Varg pagarán el triple por información precisa. Los humanos ofrecen protección, argumentó otro. Paso seguro a través del espacio de la coalición. Los humanos no existirán en este sector una vez que el arma sea active, dijo el tercero con desdén. Los Varg han encontrado algo grande. Se me heló la sangre. A mi lado, Sinahar se había quedado completamente inmóvil. ¿Qué arma?, preguntó el segundo Krell. El contrato mencionaba artefactos, materiales de investigación, nada sobre armas. El primer Krell manipuló la pantalla holográfica, haciendo zoom en un sistema estelar en particular. Proyecto Stellaris. Los humanos creen que están estudiando tecnología de los primeros. Los Varg saben la verdad. Encontraron artefactos coincidentes en otros 3 sistemas. Innato de la dirección de Sinahar. A diferencia de los túneles anteriores, este mostraba signos de construcción deliberada. Paredes lisas, suelo uniforme, altura del techo constante. Estos fueron construidos para un uso regular, observé, no solo como rutas de escape de emergencia. Las leyendas hablan de un tiempo en que los primeros caminaban abiertamente entre nuestros ancestros, respondió Sinahar. Enseñando, guiando, preparándolos para algo. ¿Qué les pasó a los primeros? Nadie lo sabe con certeza. Simplemente desaparecieron, dejando atrás sus estructuras, sus símbolos, fragmentos de su conocimiento. Continuamos durante lo que parecieron horas, el túnel manteniendo su descenso gradual. Finalmente, se abrió a una cámara más grande, similar a otras que habíamos visto. Paredes inscritas con patrones, suelo marcado con símbolos de navegación. Otro cruce, observó Sinahar, estudiando las marcas, múltiples caminos que llevan a diferentes ubicaciones. Examiné los marcadores de navegación, reconociendo algunos de los símbolos astronómicos. Este muestra un sistema estelar binario, señalé, apuntando a un patrón en particular. Podría ser un mapa estelar literal, mostrando a dónde llevan los túneles. Sinahar lo consideró. Quizás, si los túneles de alguna manera conectan con otros mundos. Eso es imposible, objeté. No podemos haber caminado hasta otro planeta. ¿Caminado? No. Hizo un gesto a nuestro alrededor. Pero, ¿y si no son meramente túneles? ¿Y si son algo más? ¿Sistemas de tránsito de algún tipo? Parecía descabellado, pero los primeros claramente habían poseído una tecnología mucho más allá de nuestra comprensión. Los patrones en el suelo sí se parecían a configuraciones estelares. Algunas familiares, otras desconocidas para mí. Dijo Sinahar de repente, señalando un símbolo específico. Lo reconozco. Aparece en nuestros textos más antiguos, asociado con un mundo llamado Nexus,
un lugar donde se decía que los primeros habían establecido su archivo central. ¿Un archivo? Como una biblioteca o una base de datos. Más completo. Un repositorio de su conocimiento, su historia, su tecnología. Sus ojos brillaron con una intensidad repentina. Si existe, podría contener información sobre el arma que mencionaron los Krell. ¿Cómo construirla?, sugerí. ¿O cómo desactivarla?, replicó ella. La decisión parecía clara. Si queríamos respuestas, seguir el camino hacia este supuesto archivo era nuestra mejor opción. Sinahar activó el cruce de la misma manera que la entrada, presionando símbolos en una secuencia específica. Una sección de la pared se retrajo, revelando un nuevo túnel bañado en una luz azul más fuerte. Al entrar, noté que la atmósfera se sentía diferente, más pesada, cargada con lo que casi parecía electricidad estática. Algo ha cambiado, dije, con la piel erizada. El aire. El túnel está activo, respondió Sinahar, su voz tensa por la emoción o la aprensión. Preparándose para el tránsito. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, la luz azul se intensificó a nuestro alrededor. La sensación de movimiento comenzó. No un movimiento físico, sino un cambio desorientador de perspectiva, como si el espacio a nuestro alrededor se estuviera estirando y comprimiendo simultáneamente. ¿Qué está pasando?, jadeé, luchando contra una repentina oleada de náuseas. Tránsito, respondió Sinahar, experimentando claramente la misma incomodidad pero manteniendo la compostura. Quédate quieto. Pasará. La desorientación alcanzó su punto máximo y luego cesó de repente. La luz azul se atenuó a niveles normales. El túnel por delante parecía igual. Sin embargo, algo se sentía fundamentalmente diferente. ¿Acabamos de? No pude terminar la pregunta, las implicaciones eran demasiado extrañas para articularlas. Creo que sí, respondió Sinahar, avanzando con cautela. La composición del aire ha cambiado. La gravedad se siente ligeramente mayor. Avanzamos por el túnel, que ahora se inclinaba suavemente hacia arriba. Después de quizás 1 kilómetro, terminaba en otra cámara, más grande que cualquiera que hubiéramos visto antes, con su techo perdido en la oscuridad de arriba. En el centro de la cámara había un pedestal del mismo material cristalino que habíamos encontrado en los túneles. Sobre él descansaba un dispositivo de diseño desconocido, una esfera compuesta por formas geométricas entrelazadas que giraban lentamente, emanando la ahora familiar luz azul. Una terminal de Nexus, exhaló Sinahar, acercándose con reverencia. He visto representaciones en textos antiguos, pero nunca. Se acercó a ella con vacilación, luego colocó la mano sobre su superficie. La rotación se aceleró, la luz se intensificó en respuesta a su tacto. Aparecieron símbolos en el aire alrededor del dispositivo, proyecciones tridimensionales flotando a la altura de los ojos. Interfaz activada, anunció una voz. No en nuestras mentes esta vez, sino audiblemente, en un común perfectamente acentuado. Indiquen la naturaleza de su consulta. Sinahar y yo intercambiamos miradas, momentáneamente atónitos. Recuperándose primero, se dirigió al dispositivo. Buscamos información sobre tecnología de los primeros descubierta recientemente en territorios de la coalición Ibarg. Especifiquen los parámetros de la tecnología, solicitó la voz. Di un paso adelante. Proyecto Stellaris. Componentes capaces de manipulación estelar cuando se combinan. Los símbolos flotantes se reorganizaron, formando diagramas complejos y texto en el idioma de los primeros. Se requiere traducción, declaró Sinahar. Los símbolos cambiaron de nuevo, convirtiéndose en una escritura reconocible, mitad en estándar humano, mitad en escritura Varg. Matriz de reforma estelar, explicó la voz mientras los diagramas ilustraban un sistema masivo de múltiples componentes diseñado para la rehabilitación de sistemas estelares moribundos. Capaz de redirigir la energía estelar, estabilizar los procesos de fusión y crear condiciones habitables en entornos previamente hostiles. No es un arma, dije, sintiendo un gran alivio. Incorrecto, replicó la voz. Todas las herramientas pueden funcionar como armas si se aplican incorrectamente.
La matriz, si se calibra de forma incorrecta, puede acelerar el decaimiento estelar o desencadenar eventos de nova prematuros. El diagrama cambió, demostrando el colapso catastrófico de un sistema estelar. Planetas consumidos por olas expansivas de energía mientras su Sol detonaba prematuramente. A esto se referían los Krell, se dio cuenta Sina'ar. No es un arma diseñada, sino una tecnología con un potencial devastador si se usa mal. Los componentes actuales de la matriz han sido redescubiertos en forma fragmentada, continuó la voz. Tanto los equipos de investigación de la coalición como los del Imperio han iniciado secuencias de activación parcial. Sin los protocolos de calibración adecuados, los intentos continuos de activación resultarán en inestabilidad del sistema. ¿Cuánto tiempo hasta un fallo crítico?, pregunté, temiendo la respuesta. Basado en los patrones de activación detectados a través de la red de Nexus, el fallo catastrófico ocurrirá dentro de 14 días estándar. ¿Se puede detener?, exigió Sina'ar. Desactivar. Afirmativo. Existe una llave de control maestra para el apagado de emergencia de todos los componentes de la matriz, independientemente de su ubicación. La esperanza surgió. ¿Dónde está esa llave? Están en su repositorio. El pedestal frente a nosotros se reconfiguró, revelando un compartimento que contenía un dispositivo cristalino similar, pero más pequeño, que la propia terminal de Nexus. Esta llave de control debe conectarse físicamente a cualquier componente activo de la matriz, explicó la voz. Tras la conexión, transmitirá un comando de apagado a través de la red, desactivando todos los componentes simultáneamente. Intenté coger el dispositivo, pero Sina'ar me detuvo la muñeca. Espera, advirtió. Debe haber salvaguardas, condiciones. La voz confirmó su sospecha. La llave de control requiere autenticación biológica de representantes de todas las especies que actualmente interactúan con los componentes de la matriz. La conexión sin la autenticación adecuada acelerará el proceso de desestabilización. Lo que significa que necesitamos personal autorizado tanto de la coalición como del Imperio Varg para que esto funcione, traduje. Genial. No necesariamente, replicó Sina'ar. Tú eres humano. Yo soy Varg. No podríamos nosotros proporcionar la autenticación requerida. La verificación genética confirmaría sus marcadores de especie, reconoció la voz. Sin embargo, la autenticación óptima requiere individuos con exposición directa a los componentes activos de la matriz. Algo que ninguno de los dos tiene, concluí. Incorrecto, respondió la voz. Las firmas de energía residual detectadas en ambos sujetos indican una exposición previa a los armónicos de la matriz. Autenticación posible con un nivel de confianza del 87%. Sina'ar y yo intercambiamos miradas de sorpresa. El puesto de avanzada, me di cuenta, donde estaba destinado. Deben haber estado estudiando un componente de la matriz allí. Y yo lideré la fuerza de asalto, añadió Sina'ar. Estuve expuesta durante la incursión en su sección de investigación. Fue una extraña coincidencia, o quizás no una coincidencia en absoluto, dado lo que habíamos aprendido sobre patrones y conexiones de la presencia en la cámara de cristal. Así que, llevamos esta llave a un componente activo de la matriz, resumí, nos autenticamos y apagamos todo el sistema antes de que destruya quién sabe cuántos mundos. Correcto, confirmó la voz. El componente activo más cercano se encuentra en la instalación de investigación designada como Proyecto Stellaris Delta. Coordenadas disponibles bajo petición. Ese es un sitio secreto de la coalición, dije, reconociendo la designación. Fuertemente fortificado, acceso restringido. Y probablemente bajo observación de la inteligencia Varg, añadió Sina'ar, si no es que ya es objetivo de un asalto. Nuestra tarea se había vuelto de repente clara y aparentemente imposible. Infiltrarnos en una instalación de alto secreto, acceder a tecnología clasificada, y de alguna manera, convencer a ambos bandos de que no éramos traidores, sino salvadores. Necesitaremos ayuda, decidí. Aliados que puedan hacernos pasar la seguridad sin levantar alarmas. Puede que conozca a alguien, dijo Sina'ar pensativamente. Un contacto de mis días en inteligencia.
Si todavía está activo, todavía en su puesto. Se puede confiar en él. Con la motivación adecuada. Respiré hondo y luego alcancé la llave de control. Se sentía sorprendentemente cálida en mi mano, pulsando suavemente con una luz interior. Terminal de Nexus, me dirigí a la interfaz. ¿Puedes proporcionarnos la ruta más rápida a esta instalación? Múltiples opciones de tránsito disponibles, respondió la voz mientras un mapa tridimensional aparecía en el aire. El punto de emergencia en la superficie más cercano está a 12,7 kilómetros de la instalación objetivo. ¿Y podemos volver aquí después? A este punto Nexus. Afirmativo. Todos los usuarios autorizados pueden acceder a la red de tránsito libremente una vez completada la autenticación inicial. Sinahar estudió el mapa intensamente. El punto de emergencia está en una zona salvaje. Necesitaremos conseguir transporte y suministros. Ya lo resolveremos, dije con más confianza de la que sentía. Tenemos que hacerlo. Recopilamos toda la información que pudimos de la terminal de Nexus, planos de las instalaciones, protocolos de seguridad, cualquier cosa que pudiera darnos una ventaja. Aseguré la llave de control en una bolsa improvisada, su suave pulso un recordatorio constante de nuestra misión y las catastróficas consecuencias del fracaso. Mientras nos preparábamos para entrar en el túnel de tránsito que nos devolvería a un punto cercano a nuestro objetivo, Sinahar se detuvo, mirando hacia la cámara de Nexus. ¿Qué ocurre?, pregunté. Me enseñaron que los primeros nos abandonaron, dijo en voz baja. Pero todo esto sugiere que nunca se fueron del todo, que quizás han estado esperando, observando, interviniendo sutilmente cuando ha sido necesario, como guiar a 2 soldados enemigos al lugar exacto en el momento exacto. Sus ojos amarillos se encontraron con los míos. Algo parecido a la comprensión pasó entre nosotros. Quizás los patrones de los que hablan nos incluyen a nosotros. Con ese pensamiento inquietante pero de alguna manera reconfortante, entramos en el túnel de tránsito. La luz azul nos envolvió una vez más. El espacio se plegó a nuestro alrededor y estábamos en otro lugar, llevando con nosotros los medios para salvar nuestras civilizaciones o presenciar su destrucción. El tiempo para las preguntas había pasado. Ahora era el momento de la acción. Fin. Si llegaste con nosotros al final de esta misión, no olvides calibrar tus sensores de suscripción y dejar tu bitácora de viaje en los comentarios. Tu apoyo es el combustible que impulsa nuestra próxima odisea hacia lo desconocido.